Llegó la hora de la participación ciudadana. Bienvenidos a el único programa de televisión en el que usted pregunta y el Gobierno Nacional responde. Bienvenidos a Urna de Cristal TV. Urna de cristal. Urna de cristal. Urna de cristal. Colombia, 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 participa, la urna está abierta. Abrimos hoy la urna de cristal para hablar de resultados. Las cifras hablan por sí solas. Los indicadores de empleo, crecimiento económico, lucha contra la pobreza y la desigualdad son formas tangibles de medir la eficiencia de las políticas económicas y sociales del gobierno. Por esta razón, y como es costumbre en nuestro programa, hoy queremos rendir cuentas a la ciudadanía. Es el momento para que participe con sus preguntas y sugerencias a través de nuestros diferentes medios. En nuestra página web www.urnadecristal.gov.co, en Twitter donde somos @urnadecristal, en Facebook en la fanpage Urna de Cristal o en directo vía Skype donde somos Urna de Cristal 1. Participe también en las líneas gratuitas nacionales 018-11-1945, 018-11-1946 y en Bogotá al 220-1808. Bienvenidos, la urna está abierta. Urna de cristal. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al único programa de la televisión colombiana en la que el gobierno nacional responde a la ciudadanía, a los colombianos. Urna de Cristal, que a partir de esta semana será y cambia su horario ahora los jueves a las 7 de la noche con repetición los domingos a las 8 de la noche. Esperamos entonces contar con su participación entre semana, todos los jueves a las 7 de la noche, para contar sobre todos los resultados, todos los balances del gobierno y lo más importante, responder sus inquietudes. Y precisamente en el día de hoy tenemos un programa muy especial con una nómina de lujo, diría yo, lo que vamos a tener en Urna de Cristal. Tenemos a buena parte del equipo económico del gobierno donde vamos a responder a sus inquietudes sobre la situación de la economía, el empleo, el tema de salud, el tema de vivienda, que han sido sin lugar a dudas temas claves para el gobierno nacional. Por eso nos acompaña esta noche entonces el ministro de Hacienda, doctor Mauricio Cárdenas. Doctor Mauricio, lo vi que llegó acelerado, claro, la agenda es más complicada entre semana, pero muchas gracias por este espacio para estar con nosotros y con los televidentes. Gracias, John Jairo. Aquí encantado de estar nuevamente en Urna de Cristal y esperemos que haya mucha participación y muchas preguntas del público. También nos acompaña esta noche el ministro de Salud, Alejandro Gaviria. Ministro, muy buenas noches. Si usted viene cargado de noticias, esperamos evacuarlas en esta hora y cuarto que vamos a tener de Urna de Cristal. Gracias, John Jairo. Cargado de noticias buenas y también con un saludo a todos los televidentes. Y el ministro de Vivienda, el doctor Henao, que llegó también, se bajó del avión, venía de Medellín, de Antioquia, y llegó directamente aquí a los estudios de RTBC para participar en Urna de Cristal. Ministro, muchas gracias y muy buenas noches. John Jairo, muy buenas noches a todos los televidentes y bueno, utilizar este espacio para que las personas conozcan cómo poder acceder a vivienda mucho más fácil, que ese sueño ya se está convirtiendo en una realidad. Muy bien, pues aquí en Urna de Cristal la idea es la participación ciudadana, pero antes de dar paso a las llamadas y a todas las preguntas que hemos recibido por las redes, por la página de internet y también las que vamos a tener en vivo y en directo, bueno, quiero comenzar con el señor ministro de Hacienda, una pregunta que se hace hoy todo el mundo. El gobierno ha dicho y se insiste que los resultados económicos son muy buenos, que la economía es muy sólida, que el crecimiento económico ha sido muy importante, que baja el desempleo. Pero ¿por qué los colombianos no sienten aún eso? John Jairo, el país está avanzando. La economía colombiana está atravesando su mejor momento. Yo creo que es bueno que cada familia, cada colombiano que nos está viendo a esta hora, se haga la siguiente pregunta. ¿Cómo está hoy en comparación con hace 2, 3, 4, 5 años? Y para la inmensa mayoría de los hogares, la respuesta es positiva. Hay más empleo, ha mejorado el ingreso, hay más beneficios de los programas del gobierno, de manera que el país en materia económica hoy está en un muy buen momento. Yo me atrevería a decir que está en el mejor momento de las últimas décadas. El país
hoy tiene además un gran prestigio, un gran respaldo de la comunidad internacional. Las opiniones que se emiten sobre Colombia son todas positivas. Incluso se llega a decir que Colombia es la economía que tiene el futuro más promisorio en América Latina. Y eso es muy positivo porque eso muestra que realmente hoy nos destacamos. Muy bien, señor ministro de Salud. En estos últimos días hemos tenido dos noticias, una con gran celebración y otra que terminó siendo de alguna manera como controvertida. La primera es la decisión de la Corte Constitucional en torno de la ley estatutaria que fue aprobada por el Congreso y que fue declarada exequible, constitucional, ajustada a la Carta. Pero también se dice que por tiempo se hunde el proyecto de ley ordinario. Esto en últimas, entre una cosa y la otra, ¿cuál es el balance que le puede quedar a los colombianos? Sí, John Jairo, con las buenas noches para todos nuevamente. Quisiera enfocarme primero en la ley estatutaria y transmitirles un mensaje, si se quiere, de optimismo a los colombianos. La pregunta que nos hacen es parecida a la que usted le hizo al ministro de Hacienda. O sea, hay desarrollos institucionales, pero la pregunta que tiene la gente en mente, ¿esto cómo los va a afectar directamente? Yo les voy a contar dos o tres cosas. Una muy importante y que recoge el espíritu de esa ley estatutaria que, repito, declara la salud como un derecho fundamental. Y es que hoy en día existía una especie de distinción antipática en nuestra legislación en el tema de salud. Para los jóvenes entre 18 y 25 años, solamente unos podían ser beneficiarios de sus padres, quienes estaban matriculados en una universidad. Uno podría tener una familia colombiana con dos personas, uno en la universidad, el otro por alguna razón, digámoslo, que no logró ingresar sin estar en la universidad. Uno tenía acceso a salud como beneficiario de sus padres, el otro no. Eso se acaba. Esta misma tarde firmé un decreto que, repito, recoge ese espíritu de la ley estatutaria que borra para siempre esa distinción antipática. Esa misma ley estatutaria acaba con las autorizaciones para servicios de urgencia. Lo ha dicho el presidente de la República de manera enfática. Eso significa ni más ni menos acabar con el paseo de la muerte. La ley estatutaria convierte nuestra política de control de precios de medicamentos en una política de Estado para que nunca más a alguien se le vaya a ocurrir liberar los precios de medicamentos y volver a los abusos del pasado que los colombianos conocen. La ley ordinaria planteaba un rediseño de ciertos aspectos del sistema. Lo que hemos dicho, John Jairo, es con algunos avances que hemos tenido importantes en términos de actualización de nuestro plan de beneficios, nuevos medicamentos que entran al plan de beneficios, en términos de control de precios de medicamentos, en términos de la portabilidad del régimen subsidiado y contributivo. Hoy cualquier colombiano puede llevarse su carnet de la EPS y lo tienen que atender en cualquier parte del país. Los avances que hemos tenido, dijéramos, muy importantes en el fortalecimiento de la red pública de hospitales y algunos decretos que vamos a sacar en los próximos días. Eso completa algo así como el 90% de lo que nos habíamos propuesto en materia de salud. Yo lo puedo decir de manera enfática, tenemos un sistema de salud que está mejorando, falta mucho por hacer sin duda, pero yo creo que todas estas normas, la ley estatutaria y el resto de acciones que podemos describir, dijéramos, más adelante en más detalle, representan un avance decidido que afecta directamente, de manera positiva, por supuesto, a los colombianos. Muchas gracias, ministro, y seguramente vamos a hablar de esos decretos muy importantes, de las noticias que ustedes nos dan en torno a los decretos que fueron expedidos precisamente hoy, y ya en la medida que se vaya dando la participación ciudadana estaremos evacuando esta información. Y con el ministro de Vivienda, doctor Henao, bueno, en el tema de vivienda se han ido hablando de unos nuevos mecanismos para que la gente tenga acceso a la vivienda. Tenemos las viviendas gratis, que es para los muy pobres, pero yo creo que en lo que sí de pronto uno podría hacer énfasis es en esa vivienda para la clase media y que tiene también oportunidades de acceder a la vivienda. Bueno, John Jairo, primero quiero agradecerle al ministro Cárdenas por todo el apoyo que hemos tenido en materia de vivienda. Ha sido un aliado fundamental para crear una política de vivienda que no sea una política uniforme que nada más llegue a los más vulnerables. Nosotros creamos una política que una persona talla L puede comprar una vivienda, una persona talla S otra y otra persona talla M otra. Para los más vulnerables, para las personas que se ganan a veces 10.000, 20.000 pesos al día, que a veces tocaba sacrificar quién comía y quién no comía para poder llegar al fin de mes con un arrendamiento, se diseñó la política de vivienda gratis. Esa política de vivienda gratis es un gran movilizador social. Ya esos niños no se tendrán que salir del colegio, sino que podrán seguir en el colegio y no tendrán que trabajar para apoyar a sus padres con los recursos del día a día.
Para las personas que están entre 1 y 2 salarios mínimos, se desarrolló un programa de vivienda para ahorradores. El presidente Juan Manuel Santos, cada vez que iba a un proyecto de vivienda gratuita, se encontraba con trabajadores que le decían: presidente, yo me levanto 4 o 5 de la mañana a trabajar, termino 7 de la noche y no tengo cómo comprar una vivienda. Y más de la mitad de mi sueldo se va en un arrendamiento. Por eso diseñamos este programa, para que las personas compren vivienda desde 200.000 pesos mensuales. Y ya tenemos programas exitosos. En Ibagué 1.600 viviendas se vendieron en 3 días. Hoy estuvimos en Bello lanzando 1.300 viviendas. En Antioquia se están construyendo más de 6.000 viviendas de este tipo. Y para la clase media desarrollamos el subsidio a la tasa, una medida que ha sido muy acompañada por el ministro Cárdenas, donde ya 170.000 familias, John Jairo, están recibiendo o están percibiendo una cuota mucho más barata. Si antes se pagaba por un crédito de 100 millones, 1.200.000 pesos de cuota mensual, hoy se está pagando 800.000 pesos gracias al subsidio a la tasa. Gracias a eso, el sector de la vivienda es uno de los sectores que más ha jalonado la economía y que más empleo está generando a nivel del país. Pues muy bien, ministros, ya vamos con la participación ciudadana. Tenemos a esta hora llamada desde Chía, Amanda Castro. Amanda, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenida a su pregunta. Muchas gracias. Yo quisiera saber que se habla de la firma de la paz y quiero saber qué beneficios económicos traería para el país esa firma de la paz. Muchas gracias, Amanda, desde Chía, en Cundinamarca. Creo que, señor ministro de Hacienda, y de pronto lo podemos mirar también desde el punto de vivienda y de salud, todo contribuye, la paz contribuye a todo. Ministro. Muy bien, John Jairo, efectivamente, la paz es transversal, la paz nos va a ayudar a todos los colombianos, porque la paz nos va a permitir, primero, que el país crezca más rápidamente. Hay muchos estudios, como el problema del conflicto lleva tantos años, 5 décadas. En Colombia hay una gran cantidad de estudios que hacen el siguiente cálculo: ¿cuánto más podríamos crecer si hay paz? Y los estudios dicen que el crecimiento se podría acelerar entre 1 y 2 puntos. O sea que si el país crece hoy al 5%, podría pasar a crecer al 6% o incluso al 7%. Eso es más empleo, eso es más ingresos y eso es también más recursos para que el gobierno aumente programas como Familias en Acción, como el programa de Colombia Mayor o programas como el de la primera infancia de 0 a siempre. Entonces, la paz nos va a permitir tener más recursos, aprovechar mejor nuestro potencial. Y pensemos en que la paz también va a hacer posible que el presupuesto nacional se concentre en las actividades sociales y en la infraestructura. Entonces el dividendo de la paz es enorme, por eso es que es la gran tarea, es el gran reto que tenemos todos los colombianos con responsabilidades en lo público, buscar que el país resuelva ese problema y que pueda beneficiarse de todo lo que Colombia tiene para ofrecer, que con paz pues va a darnos a todos más bienestar. Ministro de Salud. Yo quisiera decir lo siguiente, complementando la respuesta del ministro Cárdenas. El conflicto hizo que el Estado no llegara a ciertas partes del país. Y yo creo que en el tema de salud eso era evidente. Mañana, por ejemplo, estamos yendo al departamento del Guainía, donde como una prueba piloto ya concertada con las comunidades indígenas, ya se surtió el proceso de consulta previa, no se tuviera allí un modelo o un sistema de salud adecuado a esas características. Esto es las características de una zona rural dispersa. Ya tenemos el plano, ya sabemos cómo hacerlo, ya tenemos los recursos. ¿Qué falta? Falta la paz. Para con ese modelo que tenemos para la zona rural dispersa podamos llevarlo no solo al Guainía, sino a todos los rincones de Colombia. Entonces la paz significa presencia del Estado y significa o tiene que significar mejores servicios de salud, sobre todo para los habitantes de las zonas rurales dispersas. Y en el caso de vivienda, uno podría decir que ¿qué tanto le aportaría la paz? Miren, hoy tuve una experiencia hermosa. Hoy estuve en Cornare, reunido con más de 15 alcaldes del oriente antioqueño, en un proyecto que se llama Banco 2. Banco 2 se hace con campesinos que cuidan las fuentes hídricas. Y me decía una campesina, María Camila, decía, las personas que no quieren la paz nunca han vivido en el campo. Las peores, los que más sufrimos con la guerra somos nosotros, porque no tenemos cómo vender nuestros productos. Esas personas ya están recibiendo por parte de los bancos, de Bancolombia, un subsidio de 500.000 pesos que le dan por la huella. Sin cuña porque no me toca cobrar. Por la huella de carbono. Esa persona ya no tiene que, Alejandro, sacar madera ilegal. Esa persona ya gracias al Banco Agrario y a la política de vivienda del Banco Agrario tuvo un mejoramiento de vivienda.
ella me decía, si este país estuviera en paz, nosotros nos dedicaríamos a cuidar las fuentes hídricas y que este país, nosotros, me decía, de banquero a banquero, nosotros somos un banquero de oxígeno, somos un banquero de servicios y vamos a hacer que este país crezca de una forma mucho más ordenada. De igual forma, a través de la política de vivienda, estamos generando un puente, un vehículo para todas esas poblaciones desplazadas que llegaron a las ciudades, que estaban viviendo de forma muy, yo digo, infrahumana, de unas formas drásticas, en pisos con pisos que eran de tierra, que no tenían un baño. Hoy están recibiendo una vivienda digna y se están incorporando a la ciudad gracias a que tenemos proyectos que vienen de la mano del posconflicto. Muy bien, pues seguimos con la participación. Y Andrea, ¿qué se preguntan los ciudadanos? Continuamos con más participación desde las calles y esta pregunta nos la envía Pablo Emilio Ortiz. Mi nombre es Pablo Emilio Ortiz. Quisiera saber cómo se miden las tasas de desempleo, ya que se ve mucho empleo informal. Participa, la urna está abierta. Pues la pregunta, don Pablo Emilio, quizás tiene que ver con lo primero que le decía, ministro. Tenemos las mejores tasas de desempleo, pero curiosamente el principal problema que dicen los colombianos tiene el país es precisamente el desempleo, y habla también de la informalidad. Así es, John Jairo. Hemos hecho un gran avance en este gobierno en reducir la informalidad, pero la informalidad sigue siendo tal vez el principal problema de nuestra sociedad. La informalidad afecta a casi 14 millones de colombianos que no tienen un ingreso estable, que no tienen acceso a unas prestaciones sociales y que incluso en muchos casos tienen un salario inferior al salario mínimo. Para resolver ese problema, este gobierno tomó la decisión de sacar adelante una reforma tributaria que quitó una parte muy importante de los impuestos que gravaban la nómina, y eso ha permitido que el empleo formal crezca al 9% por año, mientras que el empleo informal está cayendo al 2%. ¿Qué quiere decir eso? Todavía hay muchos colombianos que están en la informalidad, pero ya los nuevos puestos de trabajo que se están generando son formales, son empleos de calidad, con prestaciones, con beneficios. Esa es la tendencia correcta. Es decir, el país está avanzando en la dirección correcta en materia de volverse un país más formal. Pero por supuesto tenemos un reto enorme con los millones de colombianos que siguen en la informalidad, pero nuestra responsabilidad es ayudarles a pasar al mundo formal, al mundo de los trabajos bien remunerados. Ese es nuestro reto y esa es nuestra tarea. Muy bien, ministro, tenemos llamada a esta hora de Bogotá, Antonio Díaz. Don Antonio, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo han estado? Muy bien, sí señor, bienvenido a su pregunta. Bueno, yo quisiera saber, efectivamente el país va muy bien en tema económico, pero ¿por qué? O sea, ¿cómo entender que el Banco de la República, si vamos también económicamente, siga incrementando las tasas de interés? Antonio, muchas gracias por su pregunta y bueno, una pregunta que también uno como periodista se hace recurrentemente, si vamos también para que vamos a dañar la fiesta sobre las tasas de interés. Cuando la economía ya alcanza su velocidad de crucero, se le puede quitar un poco de fuerza y de impulso al motor, para evitar que se sobrecaliente la economía. Entonces, por eso, la subida de las tasas de interés lo que busca es que la economía como un todo no empiece a estar generando unas presiones que se puedan convertir en inflación. Por eso el Banco de la República sube la tasa de interés para asegurarse que la inflación en Colombia se mantenga en el 3%. Proteger el bolsillo de todos los colombianos, proteger nuestra capacidad adquisitiva es fundamental. Este gobierno ha logrado que la inflación en Colombia esté en niveles que nunca antes había estado. Y eso es asegurarle un buen diario vivir a las familias colombianas. ¿Por qué? Porque es asegurar que su ingreso no se le erosiona, no se le diluye en aumentos de precios, sino que mantiene su poder adquisitivo a lo largo del año. La subida de tasas de interés lo que busca es precisamente proteger que la inflación no se suba del 3%. Pues precisamente el ministro del DANE acaba de entregar el dato de inflación del mes pasado y da una tasa para el mes de mayo de 0.48, esto es 0.20 por encima de la registrada también en mayo del año pasado, o sea que sí hay una tendencia a que los precios se suban y esa es la agüita que le está echando el Banco de la República. Exactamente, hay que enfriar un poquito las cosas para que la inflación no se suba al 3%. Afortunadamente, con este dato
del mes de mayo, la inflación sigue estando en los últimos 12 meses por debajo del 3%. Tenemos llamada a esta hora de Amparo Arias en Cali. Amparo, muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo me les va? Muy bien, sí señora, bienvenida a su pregunta. Felicitándolos por el programa y porque en realidad de verdad este programa es de mucho interés para nosotros y para poderle hacer la pregunta al ministro de Vivienda. Adelante. Sí, Amparo. Bueno, le quería preguntar, mi esposo y yo fuimos personas que trabajamos siempre toda la vida independientes y tenemos una casita y cuando nosotros accedimos al crédito a la casa nunca me dieron un subsidio de vivienda. Y ahorita estoy viendo con todos mis hijos aquí en la casa y vivimos en 3 piezas y entonces ¿cómo hacemos nosotros? Como ahorita no estamos trabajando ninguno de los dos. ¿Y cómo hacemos para nosotros hacer el subsidio de vivienda? Que la única que trabaja ahorita es mi hija, que es la que nos está colaborando con lo de alimentación. Bueno, Amparo. Amparo, muchas gracias. Un segundo, Amparo, si quiere no nos cuelgue para ver si logramos de pronto interactuar con ella en el caso de que tenga usted preguntas puntuales para ella, ministro. Perfecto, pero le respondo a Amparo y todas las personas que están en las condiciones. El Valle tal vez ha sido uno de los departamentos que más vivienda ha tenido vivienda gratuita, más de 9.100 viviendas donde nunca se había hecho una vivienda y el próximo viernes vamos a estar entregando viviendas en Buenaventura, tal vez uno de los mejores proyectos que hemos construido en el país, pero para Amparo le digo, tenemos proyectos de vivienda para ahorradores en Cali, hay proyectos de vivienda para ahorradores en Jamundí, en Palmira, en todo el departamento del Valle, en Yubo, hay posibilidad de comprar vivienda a muy bajo costo. Lo que le decía Amparo, su hija puede ser beneficiaria. Antes una persona, y el ministro de Hacienda y también el ministro de Salud que sabe mucho de estos temas, no me podrán dejar mentir, antes una persona no podía comprar vivienda si no tenía un ingreso de entre 1,5 millones y 2 millones de pesos. Gracias a las políticas del presidente Juan Manuel Santos, hemos logrado bajar eso para que personas que están alrededor de 600, 700 mil pesos puedan comprar vivienda. Su hija puede ser beneficiaria del subsidio de vivienda. Que vaya a la caja de compensación, ahí le darán toda la información, o a la Secretaría de Vivienda de Cali y le dirán cuáles son los proyectos para que compre vivienda desde 200 mil pesos mensuales. ¿Esa sería la cuota para una persona de salario mínimo y qué tipo de subsidio podría aplicar la familia de doña Amparo? Eso es para personas que están entre 1 y 2 salarios mínimos. Los que están entre 1 y 1.5 salarios mínimos van a tener un subsidio hasta de 15.400.000 pesos. Y las personas que están entre 1.5 y 2 salarios mínimos tienen un subsidio de 13.500.000 pesos. Pero además, este gobierno, y fue una de las preocupaciones más importantes del presidente Juan Manuel Santos, es necesitamos que a la gente le preste los bancos, porque nada hacemos con dar subsidios y que la gente se quede con una carta cheque que no le sirva para nada. Claro. Por eso, con los bancos, trabajamos con el ministro de Hacienda en 2 estrategias. Les damos un subsidio adicional de 5 puntos de tasa para que si el banco le presta el 13% anual, a Amparo le quede al 8%. Eso quiere decir que le queda una cuota de 200.000 pesos mensuales. Pero también reunimos a todos los bancos para decirles que les vamos a pagar a través del Fondo Nacional de Garantías una garantía que cubre una parte de riesgo. Y con esto estamos bancarizando y estamos prestando plata a personas entre 1 y 2 salarios mínimos que antes estaban excluidos del sistema. Entonces, doña Amparo, la recomendación para su hija es ir a la caja de compensación o ir a la Secretaría de Vivienda o la que se encargue eso en el municipio. Sí, yo le estaba diciendo a él, lo que pasa es que mi hija trabaja como empleada. Mi hija trabaja como empleada y ella no gana un salario mínimo. Ella trabaja y le pagan semanalmente, digamos, si va y hace el aseo o alguna cosa, pero no tiene un salario. Entonces, ella tiene Sisbén 1. Ok. Ministro. Para personas, y esto nos demuestra, Alejandro, que sí es necesario el programa de vivienda gratuita. Hay personas que no son bancarizables, hay personas que tienen un ingreso que no es regular y esas personas solamente tienen la posibilidad de acceso a través del programa de vivienda gratuita. Lo que tiene que hacer Amparo es acercarse a las oficinas de la ASPE y el DPS y ahí inscribirse para los siguientes sorteos que se van a desarrollar en la ciudad de Cali. Estos sorteos son totalmente transparentes y llegan a personas que tienen un Sisbén 1, a personas que están en Red Unidos, a personas desplazadas o a personas víctimas del ola invernal. Ya en Cali hemos construido más de 4.000 viviendas y falta por entregar 1.000 más. O sea, todavía hay posibilidades de llegar a la hija de Amparo. Muy bien, pues mire, en una de cristal también, porque definitivamente los resultados en tema de vivienda
son bien importantes en este gobierno. Y no hay nada más diciente que la sonrisa de una familia cuando puede acceder a su vivienda. La locomotora de vivienda y agua en el país es la que más avanza, y así lo demuestran las cifras. Si hablamos de vivienda, hay que destacar en primer lugar el programa de las 100.000 casas gratis, que se encuentra en 226 municipios de 29 departamentos de Colombia, de las cuales ya se han terminado 60.000 unidades y está en plena marcha la construcción de otras 43.000. En este programa el gobierno invirtió 4.2 billones de pesos, que solo se pagan a las firmas constructoras cuando las casas ya están terminadas. Adicionalmente, este año comenzó el programa de vivienda para ahorradores VIPA, que llegará a 86.000 hogares colombianos que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos y que están interesados en comprar vivienda de hasta 43 millones de pesos. Ha sido tan buena la acogida que el programa ya marcha a toda velocidad. Se han seleccionado 154 proyectos con un potencial de 70.000 unidades de vivienda, todos distribuidos por 81 municipios de 23 departamentos a lo largo y ancho del territorio nacional. Gracias a estos y otros programas, la locomotora de vivienda está jalonando la economía nacional. Hoy, 1.300.000 colombianos trabajan en el sector de la construcción. Se han registrado cifras históricas en materia de producción de cemento, iniciaciones y financiamiento de vivienda y adicionalmente los sectores asociados a la construcción, que son más de 30, aportan al buen comportamiento económico de la industria manufacturera. Y si las cifras de vivienda son buenas, las de agua y saneamiento básico no se quedan atrás. Entre 2010 y 2014 se terminaron 603 proyectos de acueducto, alcantarillado y aseo por 775.000 millones de pesos. Hoy hay 990 obras en ejecución por 4.2 billones en los 32 departamentos del país. Con todos estos proyectos, el gobierno busca mejorar la calidad de vida de más de 9 millones de colombianos en materia de agua potable, alcantarillado y aseo. Con estas obras, por primera vez, 3.5 millones de colombianos cuentan con el servicio de acueducto y 3.8 millones con alcantarillado. Una verdadera revolución para la vida de muchos colombianos que hoy pueden bañarse en una ducha o servirse un vaso de agua de la llave cuando tienen sed. Lo más importante, las obras de vivienda y agua cambian vidas y contribuyen a que todos los días más hogares colombianos salgan de la pobreza y cuenten con un techo digno. Pues muy bien, seguimos en Luna de Cristal con la participación ciudadana. A esta hora tenemos llamada de Roberto Bernal en Cali. Roberto, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a su pregunta. Muchas gracias. Mi pregunta es para el ministro de Hacienda. Sí. Si es cierto que además del descuento que nos hacen para el FOSIGA del 13% a los pensionados, que es bastante alto, nos van a hacer una retención en la fuente también. Muchas gracias, don Roberto, ministro. Qué bueno, Roberto, que usted me hace esa pregunta, porque alguien de manera malintencionada ha tratado de sembrar ese rumor. De ninguna manera. El gobierno tiene intención en gravar a los pensionados con impuestos y mucho menos con retención. Eso no es cierto, eso es falso, no ha habido la más mínima intención, en ningún momento en estos 4 años de gobierno se ha planteado esa posibilidad. No se busca gravar a los pensionados de Colombia. Los pensionados de Colombia deben tener el ingreso de sus pensiones para contar con una capacidad económica que les permita vivir dignamente. No está previsto, no está en el plan, no ha hecho parte de ninguna propuesta gravar a los pensionados de Colombia. Ministro de Salud, a propósito, en el proyecto de reforma de salud ordinaria, ¿había algo con relación al tema de los pensionados en materia de salud? No, hay una propuesta, es una propuesta que tenemos que discutir con el ministro de Hacienda porque es una propuesta que tiene, dijéramos, un impacto económico y tenemos que ser responsables, no podemos desfinanciar nuestro sistema de salud. La propuesta que se ha comenzado a ventilar es disminuir esa cotización, que no es del 13, es del 12%, a un valor como el 8 o el 4%. Para el pensionado. Pero ese, para los pensionados. Yo creo que ese es un tema que todavía amerita, dijéramos, un debate profundo, porque, dijéramos, como gobierno también tenemos que ser responsables sobre la sostenibilidad de nuestro sistema de salud.
Muy bien, pues Andrea, tenemos más preguntas de los ciudadanos. Rubén Ospina nos escribió a través de nuestra fanpage de Facebook. Nos dice lo siguiente. ¿A dónde me quejo si no me aplican la rebaja de medicamentos que dictó el gobierno? Muy bien, la pregunta de Rubén, muy importante, el tema de la reducción de los precios de los medicamentos. ¿Qué debe hacer la gente en el caso de que no lo vea? Primero quisiera hacer, dijéramos, un resumen de qué se hizo. Colombia tenía precios de medicamentos muy altos, exagerados, por una serie de razones. Lo que hicimos fue aplicar un poquito de sentido común. Escogimos un grupo de países de referencia, 17 países, entre ellos países latinoamericanos y europeos, y nos fuimos a observar en esos países los precios de los medicamentos. Y después hicimos una comparación, más o menos obvia, cuánto cuestan los medicamentos en Colombia y cuánto cuestan los medicamentos en ese grupo de países. Y dijimos, en Colombia no pueden costar más que aquel país que está en el lugar cuarto o quinto de los medicamentos más baratos. Y así, John Jairo, hemos controlado más de 800 medicamentos para un ahorro para el sistema y para la gente anual de 500.000 millones de pesos y una rebaja en promedio para cada medicamento que supera el 40%. Hemos tenido quejas de que no se está cumpliendo y la Superintendencia de Industria y Comercio ha comenzado a actuar. Ha impuesto unas multas bastante onerosas de miles de millones de pesos a mayoristas, vendedores de medicamentos y algunos hospitales también. La queja se puede hacer tanto en la Superintendencia de Industria y Comercio como en la página de internet del ministerio, donde hemos habilitado allí un espacio y nosotros, por medio de los sistemas de información que hacen un control estricto de lo que está pasando con los precios de medicamentos, hacemos también una vigilancia casi diaria. Nuestro objetivo es que esto se cumpla, tiene que cumplirse. Yo he empezado a recibir, y eso nos da satisfacción, por mi cuenta de Twitter, ahí también se puede quejar, Gaviria U. Usted que es bien activo en el Twitter. Yo soy activo y a veces contesto. Recibí, por ejemplo, un mensaje de un colombiano que me dice, mire la factura del precio del medicamento. Aquí me estoy ahorrando 200.000 pesos al mes. Esa era la idea, John Jairo, que esto beneficie a los colombianos. No, yo tengo un hermano que tiene problema de diabetes y la insulina bajó de 70 a 25.000 pesos. Aquí tengo la insulina Lantus, costaba 75.500 pesos, cuesta 25.000. En promedio, ¿cuánto puede decir uno que han bajado los precios de los 40%, medicamentos? 40%. ¿Y eso cuánto ha representado al bolsillo de los colombianos? Entre 400 y 500.000 millones de pesos. El mejor estimativo que tenemos es de 500.000 millones de pesos cada año, montón de plata. Tenemos comunicación a esta hora desde Huila con Meiser Mozos. Meiser, muy buenas noches. Muy buenas noches. Mi pregunta va dirigida al ministro de Salud. Adelante, la escucha. Tiene que ver con el tema de portabilidad, ministro. Las IPS aquí en el Huila nos dicen que aplica solamente si el usuario o el afiliado ingresa por el servicio de urgencias. Y lo otro es que su merced acaba de mencionar el carnet de salud cuando la ley lo suprimió. Entonces, ¿qué debe presentar el usuario cuando llega a un servicio de urgencias para que aplique la portabilidad? ¿Me puede explicar eso, por favor? Gracias. Muchas gracias por su participación, ministro. Gracias, Meiser. El carnet no lo necesita para acceder a los servicios de urgencia, lo necesita para acceder a los servicios que no son de urgencia, las consultas externas, por ejemplo. Yo creo que eso es importante. Meiser, la portabilidad funciona de esta manera. Digamos que tú estás en tu municipio y vas a otro departamento. Estás de vacaciones, por ejemplo. En ese primer mes funciona la portabilidad con servicios de urgencia. Si tú vas a estar, dijéramos, en un municipio por razones de trabajo, más allá de un mes, lo que tienes tienes que decirle a la EPS que te asigne en ese municipio donde tienes ya una residencia transitoria, pero superior a un mes, una IPS primaria. Y es obligación de la EPS que te asigne esa IPS primaria para que no tengas que acceder solamente por servicios de urgencia. Si vas a estar en ese nuevo municipio, Meiser, más de un año, si tienes que transferirte a una nueva EPS. Entonces, el servicio de urgencias es solamente durante el primer mes. Si tu estadía en el municipio distinto y si quieres usar la portabilidad supera el mes, es obligación de la EPS que te asigne una EPS primaria para que sea quien coordine todos los servicios de salud. Y si es un cambio de residencia, entonces tienes que cambiar de EPS que sea en la zona. Si es un cambio de residencia que supera un año, tú ya te estableciste permanentemente y lo mejor, John Jairo y Meiser también, es conseguir una EPS que ya opere, dijéramos, en la región donde está residiendo la persona.
no me quedó claro, fue lo del carnet, que ella decía que hay que... No, es que yo creo que hizo una buena pregunta, incluso fue bastante perceptiva, porque ella dice, ustedes dijeron que con la ley estatutaria no se necesita ningún tipo de autorización, o sea, yo llego y me tienen que atender, y así es, pero para los servicios que no son servicios de urgencia, pues sigue siendo importante tener la afiliación. Nosotros nos estamos moviendo rápidamente a eliminar esos carnets. Nos falta un pasito que queremos completar antes de agosto, y es tener una base de datos transaccional en línea, actualizada, que uno llegue al hospital, el hospital accede con la cédula, aquí está la persona, esta persona pertenece a este EPS. Nos falta semanitas para poder llegar a ese mundo donde no se necesitan los carnets y podemos prescindir de ellos completamente. Muy bien, pues vamos con nuestra directora de Bola de Cristal, Andrea Olano, para saber qué se están preguntando los ciudadanos. Desde las calles de nuestro país, la gente pregunta. Aquí está esta pregunta de Fernando Velázquez. Me llamo Fernando Velázquez. Quiero hacer una pregunta. ¿Qué significa que haya crecimiento de la economía? ¿Y eso en qué nos afecta a nosotros? Bueno, la pregunta, ¿en qué nos afecta el crecimiento de la economía? Muy buena pregunta. Muy buena, Fernando. Mire, el crecimiento de la economía no es otra cosa que el aumento de nuestros ingresos, es tener más capacidad económica. Cuando crece la economía, mejora el empleo. Eso significa también que más colombianos devengan un sustento. El crecimiento resume ese bienestar y sobre todo, ese crecimiento nos da oportunidades. También se traduce, por ejemplo, en más recursos para el Estado colombiano, con lo cual podemos hacer más viviendas gratis o darle la salud a más compatriotas. El crecimiento alimenta toda la economía, pero empieza por los hogares, mejorando los ingresos, mejorando la capacidad adquisitiva de cada hogar. Ahí teníamos, ministro, una gráfica que usted nos ha suministrado sobre el crecimiento económico y esa evolución, muy importante. Esta gráfica es interesante porque compara el crecimiento promedio durante cada año en los últimos 3 periodos presidenciales. Y efectivamente lo que se ve es que desde el año 2010 hasta el 2014 el crecimiento ha sido del 4.9% en promedio por año, superando lo que se había logrado en los 2 periodos presidenciales anteriores. Muy bien, ministro, volvemos a Zipaquirá, donde tenemos llamada de Javier Céspedes. Javier, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a su pregunta. ¿Por qué será que el sistema de salud solamente nos receta ibuprofeno? Muchas gracias, Javier, por su pregunta muy directa. ¿Por qué solo ibuprofeno? Muy directa y interesante y buena. Hace unos días me di a la tarea de escribir una cosa que yo llamé los 10 mitos del sistema de salud. Uno de ellos era esto. Se repite muchas veces que el sistema de salud solo receta ibuprofeno. Si uno mira lo que gasta el sistema de salud en medicamentos, se da cuenta que esto es un mito. Nos estamos gastando entre 6 y 7 billones anuales el sistema en medicamentos. Colombia, para algunos medicamentos de alto costo oncológicos y, por ejemplo, factores antihemofílicos, tiene un gasto por habitante que es mucho mayor que otros países de desarrollo similar. Ha hecho carrera, y esa es una de estas, dijéramos, frases pegajosas, que quiere resumir una esencia, pero que es equivocada. Yo creo que tenemos en Colombia un plan de beneficios que ha incorporado en los últimos 2 años más de 183 nuevos medicamentos a los que los colombianos pueden acceder en la gran mayoría de los casos gratuitamente. De pronto la persona llega, dijéramos, con alguna pequeña dolencia y le recetan ibuprofeno porque es lo que tienen que recetarle. Entonces yo sí quisiera, dijéramos, ser enfático, combatir ese escepticismo que yo entiendo, dijéramos, de los ciudadanos, invitar a nuestro amigo a que también celebre que vamos a terminar el hospital de Zipaquirá, con una inversión nueva de 20.000 millones de pesos que va a ser un centro de referencia para toda la región, y allí van a atender muy bien a la gente y no solamente le van a recetar ibuprofeno. Pues muy bien, don Javier, salió usted con muy buenas noticias. Además, ministros, pero los invito a hacer una pausa, veamos unos mensajes institucionales y ya regresamos. La urna está abierta. Soy Omar Jesús Díaz. En esta casa vivimos con mi señora Yamile y nuestros 5 hijos. Y con tantos hijos, lo que a veces nos preocupaba es que no les pudiéramos dar
todas las oportunidades en la vida. Pero gracias al gobierno la matrícula del colegio es gratis. Hoy todos están estudiando. Esto nos asegura que mis hijos van a ser un gran aporte a la paz de nuestro país, porque donde hay educación, hay paz. Ministerio de Educación, Gobierno de Colombia. Por muchos años nos dedicábamos al hurto, a atracar a los buses en los barrios y hoy dejamos eso atrás. Renacimos de nuevo. Uno no saca nada quedándose con la violencia porque lo único que produce es ruina, pobreza y duelo. Hace 2 años nos cambió la vida. Ahora lo que hacemos es que los jóvenes se enamoren de sus vidas y que vivamos en paz. Acá no importa lo que hicimos atrás, acá lo que importa es querer aprender, hacer cosas y ayudar a la seguridad de nuestra gente. Gobierno de Colombia. Prosperidad para todos. Ministerio de Defensa. Vivimos en el barrio Torrentes, es un barrio bonito, tiene un parque, buenas calles, un barrio en el que vivimos en paz. Mi esposo consiguió trabajo en un taller de soldadura, tiene un sueldo, gracias a esto podemos ir al médico cuando se necesite. Él ahorra para la pensión y tiene tiempo para hacer deporte con los niños en la caja de compensación. Tengo 2 hijos, Stephanie que tiene 10 años y John Edward que tiene 8. En la escuela ahora aprenden con una tableta y eso se lo pasan metidos en internet. La casa donde vivimos ahora es de nosotros, es casa propia. Nosotros seguimos siendo los mismos, pero en los últimos años la vida nos ha mejorado mucho. Ministerio de Trabajo, Gobierno de Colombia. Mi nombre es Rafael, por más de 40 años he manejado por todo Colombia y ahora me dedico a transportar arroz de Tolima a Bogotá. Eso antes era una gastadera de tiempo por los trancones que se armaban en la carretera o por los derrumbes. Pero ahora uno dura mucho menos con la nueva doble calzada hasta Ibagué y le rinde uno mucho más para hacer más viajes a la semana. Esto pues ha cambiado la vida. Y no es solo por la doble calzada, sino porque la carretera está segura. Uno anda con más tranquilidad y uno anda en paz. Gobierno de Colombia. Prosperidad para todos. Ministerio de Transporte. Cuando nació María Fernanda fue el mejor día de nuestras vidas. Como papás, uno siempre quiere darle lo mejor y así a veces falten cosas, lo único que uno quiere es que tengan buena salud y que vivan en paz. Por eso cuando nos enteramos de que el gobierno está aplicando gratis a las niñas de entre 9 y 17 años la vacuna contra el cáncer de cuello uterino, que antes nos costaba 900.000 pesos, la vacunamos y ahora tenemos la tranquilidad que está protegida y de poderle dar otras cosas que ella necesita. Ministerio de Salud. Gobierno de Colombia. Participa, la urna está abierta. Regresamos con Urna de Cristal, el único programa de la televisión colombiana en la que usted pregunta y el gobierno responde. Tenemos ya más participación ciudadana, se trata de Carlos y Fuentes en Bogotá. Carlos, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a su pregunta. Sí, mire, yo quisiera preguntarle al gobierno por qué hay que acudir o llegar hasta la tutela para que se presten los servicios de salud y no que haya un sistema natural, digamos, en el que todas las emergencias se atiendan de la misma manera. Carlos, muchas gracias por su pregunta. Señor Ministro de Salud, Alejandro Gaviria. Sí, yo creo que es una muy buena pregunta. Y también es un mito del sistema de salud. Si uno mira cuál es el porcentaje de servicios de salud que necesitan una tutela, ese porcentaje es muy inferior al 0,5%. Hoy en día se presentan aproximadamente 25 tutelas por cada 10.000 afiliados al sistema de salud. Ese número era de 40 tutelas por 10.000 afiliados hace 4 años. O sea, esto ha venido disminuyendo y ha venido disminuyendo de manera sistemática. También ha cambiado no solo la dimensión, o sea, ha disminuido el número de tutelas relativo a los afiliados, sino las tutelas ya no son las tutelas que se presentaban antes para acceder a medicamentos básicos. Hoy tenemos las tutelas concentradas en temas muy complejos como temas de transporte, temas de educación y temas de alojamiento y esos nuevos desafíos de los sistemas de salud. Nuestra intención, con todo lo que estamos haciendo, con las diferentes medidas, empezando por la ley estatutaria que convierte la salud en un derecho fundamental y protege la tutela, no como se ha dicho, es que no se tenga que presentar tutela. Pero yo creo que también tenemos que decir de manera enfática que no es cierto que se tenga que recurrir a la tutela para acceder a los servicios de salud. Es una minoría bastante exigua quien tiene que presentar la tutela. Además porque evoluciona mucho, ¿no? El tema de pronto de los tratamientos, eso también va evolucionando y muchas veces pues no está en la lista de beneficios, pues toca recurrir a la tutela. Así es, John Jairo, pero hoy en día existe, dijéramos, un mecanismo administrativo alternativo a la tutela, que son los comités técnicos científicos, que también le permite a la gente sin tutela acceder a medicamentos que no están incluso incluidos en el plan de beneficios.
para lo que usted nombra, que es lo que se conoce en el sistema como la presión tecnológica. Un medicamento nuevo ingresa al país, no hemos tenido la oportunidad de analizar toda la evidencia, no ha sido incorporado todavía al plan de beneficios, pero los colombianos pueden acceder también vía tutela o vía este mecanismo administrativo. Pero yo quiero volver sobre el tema. Queremos que nadie tenga que recurrir a la tutela, pero también tenemos que decir claramente que no es cierto que los colombianos tengan en la tutela el único mecanismo expedito para acceder a los servicios de salud. Pues muy importante, ministro. Además, en Urna de Cristal preparamos precisamente una nota sobre todas esas transformaciones y cómo el gobierno en materia de salud ha hecho avances precisamente en esta actualización de lo que se llama el Plan Obligatorio de Salud. Durante este gobierno, el POS ha sido actualizado 2 veces y se han incluido 126 principios activos, 49 procedimientos y 8 dispositivos médicos. Gracias a la actualización de diciembre de 2013, el POS cambió. Por eso ahora lo llamamos Mi Plan. Mi Plan, además de incluir más tecnologías para enfermedades como cáncer, enfermedades neurológicas, depresión, artritis reumatoidea y enfermedades respiratorias, cambió la forma como incluye los medicamentos y los procedimientos. Por ejemplo, con el POS anterior, las tabletas se detallaban hasta su concentración. Así, el omeprazol, que es un medicamento utilizado para las vías digestivas, estaba incluido en el POS solamente en concentraciones de 20 y 40 miligramos. Pero no incluía la de 10 miligramos, y si un médico recetaba esa concentración, se le negaba al paciente. Ahora, con Mi Plan, se incluyeron todas las concentraciones, de manera que nadie podrá negar esta medicina a los pacientes que la necesitan. Así, los colombianos no tendremos que comprar de nuestro bolsillo o poner tutelas para que la EPS nos dé esos medicamentos. Con los procedimientos también pasa algo similar. En el POS anterior se detallaban cada uno de los procedimientos de manera particular. Así, en el caso de los exámenes para ver el funcionamiento del corazón, estaban incluidos los exámenes de ecocardiograma bidimensional con Doppler y transesofágico, la prueba de ejercicio cardiopulmonar integrada y la medicina dobutamina, que se aplica a los pacientes para poder hacer los exámenes. Cada uno de los procedimientos estaba por separado. Así, cuando un médico pedía la prueba completa, que incluye ecocardiograma y prueba de esfuerzo con aplicación de dobutamina, se consideraba que no estaba incluido en el POS y se recobraba, o al paciente le tocaba poner una tutela para que se hiciera el procedimiento. En Mi Plan se definió que si las coberturas de los procedimientos estaban en forma separada y si se requería de la combinación de los mismos, está cubierto. Así que no hay excusas y no se puede recobrar o negar el servicio. Con Mi Plan avanzamos hacia el nuevo modelo de salud que queremos todos los colombianos. Muy bien, continuamos con la participación ciudadana. Y Andrea, ¿qué se preguntan los ciudadanos? Marta López tiene la siguiente inquietud. ¿Qué pasa con los planes de agua para Yopal? Gobierno entrega presupuesto y la plata no aparece. Muchas gracias, Marta, por su pregunta a través de Facebook, ministro de Vivienda. Marta, nosotros hicimos un nuevo esquema para que todos los planes de agua sean transparentes y ágiles. Es por eso, a través de Findeter, contratamos más de 1.100.000.000.000 de pesos, lo que nunca había contratado el Ministerio en Agua. Y gracias a eso ya tenemos acueducto en Carmen de Bolívar, está avanzando en María la Baja. En Quibdó estamos pasando de un 33 a un 95%. Esta fórmula esperamos que nos sirva para Yopal. Yopal tuvimos dificultades al inicio porque lamentablemente el ente territorial no quiso que el gobierno participara en la contratación. Fue a través de la Procuraduría, por una solicitud del ministerio, que el gobierno empezó a tomar las riendas del acueducto de Yopal. Resultados, número 1, ya tenemos contratados los pozos para atender la emergencia en Yopal. Número 2, ya tenemos y contratamos al mejor o uno de los mejores diseñadores del país, al diseñador que le hace todos los sistemas y plantas de tratamiento de agua potable a EPM en Medellín, es el mismo que está haciendo los diseños del acueducto de Yopal y ya fueron entregados al ministerio y los estamos revisando. Número 3, por orden del presidente Juan Manuel Santos, ya se aseguraron 60.000 millones de pesos para que una vez se terminen estos diseños, poder licitar al acueducto de Yopal.
Y todas las personas de Yopal se estarán preguntando, entonces, ¿cuándo sale la licitación? La meta es salir con la licitación la segunda o a más tardar la tercera semana del mes de julio. El acueducto de Yopal ya va a ser una realidad. Pero hay soluciones temporales en este momento. Hay soluciones temporales y el gobierno ha invertido más de 15.000 millones de pesos en inversiones temporales. Inversiones temporales que van desde todos los carrotanques que ha invertido Ecopetrol con más de 10.000 millones de pesos, con todas las inversiones que ha desarrollado también la unidad de gestión de riesgo, con todo el plan y la intervención que se le hizo a través de la Superintendencia de Servicios a la empresa de acueducto y alcantarillado de Yopal para asegurar que la corrupción no nos impida llegar a buen término en el acueducto de Yopal. Además, el gobierno ha impuesto las denuncias ante la Fiscalía General de la Nación y ante la Procuraduría para que casos como el de Yopal no se vuelvan a repetir en el país. Muy bien, ministro, ahora vamos del oriente al suroccidente del país, a Ipiales. Tenemos llamada de Ricardo López. Ricardo, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias. Una pregunta para el ministro de Vivienda, felicitándolo por la gestión. Doctor, yo tengo un contrato firmado para la compra de un apartamento en el rango de los 180 millones, pero me acerqué a la entidad financiera y me dicen que ya no hay más cupos, que ya no tengo oportunidad para eso. La pregunta es, ¿van a salir más cupos para esto o definitivamente ya no tendríamos acceso a ese beneficio, doctor? Ricardo, muchas gracias por su pregunta y bueno, ministro de Vivienda, ministro de Hacienda, creo que para los dos. Pero déjeme dar dos cuñitas antes de responderle a Ricardo. Estamos haciendo dos obras muy importantes en Ipiales que nunca se habían hecho, todo el acueducto con una de las mejores firmas del país, demostrando que las cosas sí se pueden hacer de forma eficaz, eficiente y transparentemente, como lo dice el presidente, a través del buen gobierno. Segundo, el proyecto de vivienda gratuita va muy bien también en Ipiales. Frente al subsidio a la tasa, yo también estoy detrás del ministro de Hacienda para que rápidamente nos dé más subsidios. El que manda es él, entonces yo le estoy diciendo que necesitamos más. Este subsidio demostró, como lo estudió, como antes en el Instituto de Estudios que estaba el ministro de Hacienda antes de llegar a la cartera, que fue un subsidio eficiente, fue catalogado como uno de los mejores subsidios en Latinoamérica y ha sido una herramienta para que las regiones compren rápidamente vivienda. Entonces le va a tirar la bola al ministro de Hacienda. Pero antes del ministro de Hacienda, una cuñita adicional del ministro de Salud. Otra cuñita, otro tema importante, noticia para Ipiales. Ipiales tiene tal vez el que es el mejor hospital público del país, un hospital manejado de manera excelente y allí estamos haciendo una obra importante, que dijéramos es un ejemplo para el país y tiene que ser un orgullo para los nariñenses. Ese hospital ha recibido recursos ingentes. Yo creo que los habitantes de Ipiales tienen que estar orgullosos de su hospital de segundo nivel. Bueno, ya no más cuñas y ahora sí respondámosle a Ricardo. Pues Ricardo, su pregunta a mí me encanta, porque muestra que ese programa ha sido efectivo. Recuerde que ese programa lo introdujimos el 15 de abril del año pasado, alrededor del PIPE, que fue esa gran iniciativa que lanzó el presidente Juan Manuel Santos para acelerar la economía colombiana. Y ese incentivo, ese subsidio a la tasa de interés que le ha permitido a colombianos como usted comprar vivienda con créditos a tasas del 7%, ha tenido un impacto enorme en toda Colombia. Muchos colombianos, la clase media colombiana, tuvo la oportunidad de comprar una vivienda nueva porque las tasas de interés estaban en el 12, 13% y con este apoyo quedaron en el 7%. La economía se dinamizó. El empleo está disparado, el sector de la construcción ni hablar. Entonces, ahora viene el momento de pensar por cuánto tiempo mantener ese subsidio. Eso es lo que estamos discutiendo al interior del gobierno. Depende de las capacidades fiscales, depende también del dinamismo del sector de la construcción. Mañana mismo, por ejemplo, estaremos con los constructores de todo el país que están reunidos en su asamblea anual en Cartagena, discutiendo este punto. Pero su pregunta es muy importante porque muestra que este subsidio, esta iniciativa ha tenido un enorme impacto en beneficio de millones de colombianos. Pero en última, Ricardo, ¿qué va a hacer? Pues él tiene que solicitar el crédito. Y lo importante es que esté ahí en la lista, en la fila, en las entidades financieras, esperando. Lo que sí le aseguro en todo caso es que las tasas de interés del crédito hipotecario han bajado. ¿Por qué? Porque las tasas de crédito hipotecario se rigen por las tasas que paga la nación sobre su deuda y esas tasas han venido bajando. Entonces, el crédito va a seguir barato. Tenemos que evaluar si vamos a mantener ese subsidio, cuánto cuesta, cuántos cupos adicionales. Eso es lo que estamos discutiendo al interior del gobierno
con los diferentes sectores. Ministro. A mí me gusta comparar esto para que la gente entienda, y como dice el ministro de Hacienda, hay cifras muy importantes sobre el crédito hipotecario. No hay que ir muy lejos para saber en cuánto está el crédito hipotecario. Hace 4 o 5 años el crédito hipotecario llegó a estar entre el 17 y el 18% anual. Si uno era un amigo, muy amigo de un banquero, se lo dejaba al 16 o el 15. Hoy, gracias a la política económica del gobierno, en cabeza del Ministerio de Hacienda, hemos logrado que las tasas bajen a cifras históricas, lo que dice el ministro Cárdenas, 7% anual, cuando estábamos en tasas del 17%, en este gobierno se ha logrado unas tasas casi competitivas, como lo decíamos cuando lanzamos el FRESH o el subsidio a la tasa, tenemos tasas de primer mundo, de país desarrollado. Muy bien, pues seguimos con la participación ciudadana. ¿Y qué se preguntan los colombianos, Andrea? Veamos qué pregunta tiene Isabela Swan. Mi nombre es Isabela Swan y mi pregunta es ¿cómo le ha ido al sector de la industria y cómo el TLC lo ha afectado? Participa, la urna está abierta. Muchas gracias, Isabel. Bueno, ministro. Yo creo que me puede ayudar mucho a contestarle la pregunta a Isabel. La gráfica 9. ¿Por qué? Porque los tratados de libre comercio, que ya son casi 25, nos han abierto las puertas al mundo. Colombia hoy está integrado a la economía mundial. Por eso los colombianos, cuando vamos a un centro comercial, encontramos productos a precios completamente competitivos. De hecho, por ejemplo, los computadores en Colombia y las tabletas cuestan menos que en Estados Unidos y son el país donde cuestan menos en toda América Latina. Eso permite que mejore nuestra calidad de vida. Al tiempo que logramos eso, también nuestros productos de exportación pues conquistan más mercados porque enfrentan menos barreras. Por supuesto, también esto significa más competencia para algunos productores en el país y tratamos de ayudarles a los que tengan más dificultades, por ejemplo a los lecheros. Otro de los grandes efectos de los tratados de libre comercio es que atrae más inversión del exterior y eso nos ha permitido aumentar la inversión extranjera en unos montos que no tenían precedentes en el país. La gráfica, si la podemos proyectar, nos va a mostrar el promedio de inversión extranjera en este gobierno ha sido de 13.000 millones de dólares al año. Este año solo vamos a estar por encima de 16.000 millones. Y fíjense ustedes de dónde venimos. ¿Qué hace esa inversión extranjera? Pues generar más empresa, generar más empleo, darle más ingresos a los colombianos. Entonces los tratados en general son buenos, nos dan más oportunidades y nosotros desde el gobierno le ayudamos, reforzamos a aquellos sectores que tengan alguna dificultad de competir. Muchas gracias, ministro, y vamos a Bucaramanga. Tenemos llamada de Claudia Camargo. Claudia, muy buenas noches. Gonzalo Andrés, buenas noches. Bienvenida a su pregunta. Señor ministro de Hacienda. Sí, señora, adelante, la escucha. Quiero preguntarle qué posibilidad hay de que del presupuesto nacional se transfieran recursos al Ministerio de Defensa para una mejor atención en salud para la parte militar y de policía, debido a que se presentan bastantes muertes de policías activos, sus esposas, sus hijos, porque en el momento que llegan a la atención es muy demorada y siempre dicen que no hay presupuesto para atenderlos inmediatamente y se demoran. Doña Claudia, muchas gracias por su pregunta. Lástima que no está aquí con nosotros el ministro de Defensa, pero bueno, no, tenemos que responderle a doña Claudia. Gracias, Claudia. Hoy el sector de defensa y seguridad recibe un presupuesto de 27 billones de pesos al año. 27 billones de pesos. Para pagar, por supuesto, las remuneraciones de los casi 500.000 uniformados que tiene el país, más todos los pensionados. Una parte muy importante de ese presupuesto se destina a la sanidad, a mejorar la atención hospitalaria de nuestros soldados y policías. Y en eso se ha avanzado muchísimo. El presupuesto ha aumentado considerablemente, se han hecho inversiones grandes en todos los hospitales, tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional. Su pregunta me sirve también como abrebocas para contarle al país qué es lo que ha pasado con el presupuesto nacional.
El gobierno, además de pagar la nómina, además de pagar las pensiones, además de transferirle unos recursos a los municipios y a los departamentos, hace inversiones. Inversiones para mejorar la calidad de vida a futuro de todos los colombianos. Esas inversiones, este año, van a ser del orden de 47 billones de pesos. Eso es equivalente a que el gobierno esté invirtiendo 1 millón de pesos por cada colombiano. En el 2010, esa inversión era de 500.000 pesos por cada colombiano. Este gobierno ha logrado, gracias a los excelentes resultados económicos, duplicar la inversión que se hace. Sectores como el de Luis Felipe, por ejemplo, el de la vivienda. En el año 2010 invertía 24.000 pesos por cada colombiano. Hoy el gobierno nacional en vivienda invierte 54.000 pesos por cada colombiano, más del doble. Y en salud, la inversión era de 51.000 pesos por cada colombiano en el año 2010. Hoy esa inversión es de 168.000 pesos. Ustedes aprecian entonces la magnitud del cambio, la magnitud de la inversión adicional que está haciendo el país, que es lo que explica por qué podemos llevar vivienda gratuita o por qué le podemos dar a los colombianos del régimen subsidiado de salud los mismos beneficios que tienen los colombianos del régimen contributivo. Es el buen momento de la economía colombiana que nos permite irrigar bienestar a todos los colombianos. Sí, pero en el caso de doña Gloria, que habla puntualmente de una atención en el tema de salud para nuestros soldados, nuestros policías. Ministro de Salud. Complementar un poco la respuesta a doña Gloria. Colombia tiene un sistema general de seguridad social, donde estamos, dijéramos, la gran mayoría de los ciudadanos, y tiene algunos regímenes especiales. Los más importantes son el de las Fuerzas Armadas y el del Magisterio. Nosotros empezamos desde hace algunas semanas una conversación con quienes están encargados de este régimen especial en las Fuerzas Armadas para tener una comunicación entre ambos sistemas y que las Fuerzas Armadas puedan aprender de los avances que hemos tenido en el Sistema General de Seguridad Social, manejando un sistema más complejo y más grande. Porque no solamente es un problema de recursos, yo quisiera decirle esto a la señora Gloria, también es un problema de un uso no siempre eficiente de esos recursos, y en eso vamos a trabajar de manera coordinada el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Salud y Protección Social. Muy bien, pero precisamente, miren, muy rápidamente, del Ministerio de Defensa habíamos estado revisando un poco la información y mire, por ejemplo, en el caso de los héroes, nuestros soldados, policías heridos en combate, se mantiene, gracias a un decreto del 2012, una bonificación, una prima del 25% sobre su salario. Esto en el caso de los heridos en combate. Miren, los soldados profesionales, los infantes de Marina tienen derecho al subsidio familiar hoy, después de que había sido suspendido en el año 2009. Y también otros tipos de medidas y de bienestar para nuestros soldados, policías, esos héroes de la patria. Por ejemplo, el tiempo máximo de respuesta para el reconocimiento de una pensión, según una directiva del año 2012 de este gobierno, tarda 15 días apenas. Y el gobierno se puso al día con los ascensos, 36.000 intendentes y subintendentes. Eso es un balance que nos ha enviado el Ministerio de Defensa, precisamente sobre todo lo que se ha hecho en materia de bienestar para nuestros héroes de la patria. ¿Tenemos ahora llamada, ministro? Tal vez, John Jairo, yo creo que toca usted un tema que es de una gran importancia y es una de las decisiones que ha anunciado el señor presidente Juan Manuel Santos y que creo que hay que comunicársela a todos los soldados profesionales, a los infantes de Marina y también en la Policía Nacional a los intendentes, subintendentes y patrulleros. En el caso de nuestras Fuerzas Armadas, para los soldados profesionales y para los infantes de Marina, se restablece el subsidio familiar. Y en el caso de los patrulleros y los subintendentes en la Policía Nacional, se va a otorgar por primera vez una prima de antigüedad. Esto es muy importante para miles de personas y sus familias que van a recibir este refuerzo en sus ingresos. De manera que esa es una noticia muy importante y usted hizo alusión a ella. Muy bien, vamos a Cali, tenemos comunicación con Hansel Henao. Hansel, muy buenas noches y bienvenido a Urna de Cristal. Buenas noches a todos. La pregunta para el ministro de Salud, y si me permiten otra para el ministro de Hacienda y de Vivienda, sería, ¿cuál es la política pública que se está implementando o que se va a implementar para
atender integralmente a los pacientes con enfermedades huérfanas. Y para los ministros de Hacienda y Vivienda, teniendo en cuenta que una de las trabas para poder adquirir a una vivienda es la cuota inicial del 30%, ¿qué política de gobierno se está pensando para darle una solución a eso, solamente no con el subsidio, la hipoteca, sino para eliminar esa cuota inicial? Hanser, ¿usted a qué se dedica? Yo soy abogado. Ah, con razón, muy bien, muy buenas preguntas. Está bien dateado Hanser. Bueno, ministros, ahí tienen ustedes las preguntas. Y Hanser, que es abogado, yo creo que entiende el significado de otra innovación de la ley estatutaria, que protege el derecho fundamental de manera explícita. No dijéramos como todos los grupos a las personas que tienen enfermedades huérfanas. Dice la ley estatutaria, como bien lo pregunta Hanser, que tienen que ser atendidos integralmente y que en ningún momento se puede menoscabar ese derecho. Hemos venido avanzando cuando se actualizan los planes de beneficios de incluir los medicamentos, que es, dijéramos, la parte o la pieza clave para esta atención de las enfermedades huérfanas. Nosotros nos estamos reuniendo con ellos, tenemos un grupo que está diseñando esa política pública con un objetivo único: identificar dónde hay obstáculos para atención integral y resolverlos de manera inmediata. Entonces tenemos la protección constitucional y tenemos el método y la voluntad para seguir avanzando con esa mesa que tenemos con las personas que padecen enfermedades raras o enfermedades huérfanas. Bueno, eso le iba a preguntar, ¿qué es enfermedades huérfanas? Enfermedades huérfanas es un calificativo que ya está en desuso y que es interesante. Huérfanas significaba que como eran enfermedades que afectaban sobre todo países del tercer mundo, no había ninguna compañía farmacéutica que se interesara por invertir en encontrar una cura, por ejemplo, en términos de un medicamento. Entonces era huérfano porque a nadie le interesaba. Hoy en día, afortunadamente, esas enfermedades huérfanas ya tienen quien se encargue de ellas y tenemos para muchas de ellas medicamentos, y la denominación ya no es tanto enfermedades huérfanas, sino enfermedades raras en el sentido de baja frecuencia. Ok, bueno, ministros, sobre el tema de vivienda. Pues, yo tal vez simplemente como introducción, para que el ministro de Vivienda complemente, decirle, Hansel, que existe un sistema que permite adquirir una vivienda sin tener que pagar una cuota inicial, que es el leasing habitacional. El leasing le permite empezar a pagar una cuota que es similar al arriendo y al final de los 15 años de la vida del leasing, pues pagar una cuota final que puede ser del orden del 10%. Ahora estamos introduciendo un nuevo sistema y es que en paralelo al leasing la persona va acumulando un ahorro y ese ahorro sirve de garantía y hace que sea más fácil conseguir el leasing y que los bancos puedan ofrecer este producto a un menor costo. De manera que el leasing es una buena fórmula. El crédito tradicional va a requerir una cuota inicial, que es una especie de garantía para que la persona se mantenga pagando, se mantenga al día. De manera que lo que aquí ofrecemos es una variedad de productos para que se le acomoden de la mejor manera a las necesidades de los diferentes hogares. Ministro. Como lo dice el ministro de Hacienda, hay una variedad de productos para que la gente escoja cuál le sirve más. Por ejemplo, en el programa de vivienda de 1 y 2 salarios mínimos bajamos esa cuota del 30% al 5% y todavía estamos estudiando si se puede bajar un poco más. En el leasing habitacional, además, con el subsidio a la tasa, generamos que ellos también sean beneficiarios de dicho subsidio y esto está haciendo que no solamente los que compran vivienda nueva, sino los que adquieren vivienda a través del leasing también sean beneficiados con esta rebaja de tasa de interés. Y el presidente está trabajando y ha trabajado muy fuerte, pero esto es de todos los días, porque todos los días llama y pregunta cómo va Luis Felipe el tema del arriendo. Él está trabajando con el Banco Mundial una nueva fórmula para comprar vivienda. Y es que una parte del arrendamiento que pagan todos los colombianos, como lo decía el ministro de Hacienda, vaya a ahorro y después ese ahorro en un tiempo le sirva para comprar su vivienda. Esto ha sido calificado, ahorita que terminamos el 7º Foro Urbano Mundial, que fue el Mundial de las Ciudades, como una medida innovadora. ¿Por qué? Porque permite mejor movilidad social, que las personas no tengan que vivir solamente en los sitios donde se van a construir viviendas de interés social, sino que la gente pueda ir movilizando en la ciudad donde esté más cerca su trabajo, donde tenga más cerca la educación de sus hijos. Esto va a ser una medida revolucionaria y va a ser una medida que está impulsando el presidente a través del Fondo Nacional del Ahorro. Muy bien. Andrea, ¿qué más se preguntan los ciudadanos en las calles? John Jairo Tarquino nos hace la siguiente pregunta.
Mi nombre es John Jairo Tarquino. Quiero preguntarle al gobierno cuántas casas de las 100.000 gratis han entregado. Participa, la urna está abierta. Bueno, ahí está la pregunta del tocayo, ministro. John Jairo, es una muy buena pregunta. Nosotros ya hemos terminado 60.000 viviendas. Tenemos en construcción 42.000 más. Hicimos rendir la platica, como nos dice el presidente, gracias a tener licitaciones transparentes, eficientes. No hicimos 100.000, sino 102.000. Estamos llegando a 228 municipios. Y también es importante que la gente conozca en cuánto tiempo se ha hecho estas viviendas, porque todo el mundo cree que estas viviendas iniciaron en el año 2010. Estas viviendas iniciaron finalizando el año 2012. En octubre del año 2012 se adjudicaron apenas las primeras licitaciones. O sea, en un año y medio ya hemos terminado 60.000 viviendas, en un año y medio ya tenemos en ejecución 102.000 viviendas y ahí están los resultados del sector. Ha sido un sector que creció 6% en generación de empleo, 1.300.000 colombianos tienen empleo gracias al sector de la construcción. Ha generado, ahorita que están hablando de industria, y esto lo maneja más el ministro de Hacienda, pero este crecimiento de la industria se ve reflejado también con el crecimiento de la construcción. Uno ve un gran empujón, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver con el acero, los ladrillos. Por ejemplo, en Cali, en ese proyecto que nos preguntaban, se acabaron los ladrillos en Cali y tocó traerlos de Risaralda y se está moviendo muy bien. Vamos a muy buen ritmo y no solamente estamos haciendo las 6.000, las 100.000 viviendas. Ya iniciamos con el segundo programa de las 86.000 para seguir jalonando la economía. Bueno, ministros, pues vamos con la última llamada de la noche, que es Luna de Cristal. Adolfo Díaz, en Mosquera. Adolfo, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a su pregunta. Muchas gracias. Quiero preguntarle al ministro de Hacienda, a quien quiero a propósito felicitar por su gestión, ¿en qué nos ha beneficiado a los colombianos esta reforma tributaria del año 2012? La reforma tributaria del año 2012, y aprovecho ahí para hacer una preguntita más adelante, bueno, ministro. Gracias, Adolfo. Bueno, primero, pues le agradezco sus palabras generosas. Nos ha beneficiado de varias maneras. Lo primero es que logramos dinamizar la generación de empleo formal. Muchas empresas en Colombia y muchos empleadores en el país no contrataban a través de la nómina, porque las nóminas eran muy gravadas con impuestos altos y por eso se, digamos, generalizó y se popularizó en Colombia el uso de contratos de prestación de servicios o incluso gente que le pagaban su remuneración por fuera. Muchos empresarios del país han tomado la decisión de incorporar a sus nóminas con todos los beneficios, con todas las prestaciones a los trabajadores. Y eso es gracias a la reforma tributaria. Ese es uno de los impactos más positivos que ha tenido el crecimiento del empleo formal. Un segundo efecto muy importante, que tal vez es menos conocido para todos los colombianos. Cualquier persona que gane menos de 3.600.000 pesos al mes no tiene que pagar ya impuesto de renta, ni se le puede practicar retención en la fuente. Eso quiere decir que para millones de compatriotas desapareció el impuesto y lo concentramos en colombianos que ganan más de 10 millones de pesos. Ahora en agosto... Pero no, espera que me perdí. Declaran quienes ganan más de 3.300.000. Menos de 3.600.000 pesos ya no tienen que pagar impuesto de renta. Sí. Pueden presentar una declaración que es ahora obligatoria, que es muy importante para nosotros saber cuál es el ingreso de las personas y sobre todo quienes están declarando que están en su nómina y que es un gasto, que nosotros podamos hacer esa corroboración. Pero lo más importante, si usted tiene un ingreso de menos de 3.600.000 pesos, no paga impuesto. Para las personas de más de 10 millones de pesos, pues obviamente buscamos una contribución adicional. Eso es muy importante porque eso es equidad, eso es lo que nos ha permitido reducir la desigualdad en nuestro país. Toda la reforma muy efectiva en materia de generación de empleo y de generación de equidad. Y finalmente hicimos algo que estaba en mora de hacer el país hace muchísimo tiempo, sí, y es bajarle el IVA a todos los agroinsumos y fertilizantes, a la maquinaria, a las herramientas que se utilizan en el sector rural colombiano, que utiliza la familia campesina, que estaban al 16% o en algunos casos al 10%, esos IVAs los bajamos al 10%, al 5%. ¿Qué quiere decir eso? Se aliviaron los costos en la agricultura colombiana. De manera que fue una reforma que trajo muy buenos resultados porque nos dio equidad, más generación de empleo y más competitividad al agro. Pues muy bien, pues ministro, muchas gracias. Hemos pasado ya esta
hora y 15 minutos, en televisión se pasa muy rápido, no han sentido ustedes el tiempo, llamadas muy interesantes de prácticamente todo el país, y de verdad muchas gracias por su tiempo. Yo sé lo difícil que es para ustedes sacar estos espacios, pero bueno, lo importante es tener la oportunidad de responderle a todos los colombianos. Yo, Jairo, simplemente algo para los colombianos. Ustedes perciben, nosotros somos un equipo que trabaja por y para todos los colombianos. A todos los que nos motiva es resolver los problemas a la gente, en la vivienda, en la salud, en la economía. Y ustedes ven, aquí hay un equipo muy integrado, muy armónico, que lo que busca es darle resultados a todos los colombianos. Y a ustedes muchas gracias por su participación en Urna de Cristal. Los esperamos la próxima semana y quédense con Hagamos las Paces, la entrevista del asesor Mauricio Rodríguez. Bienvenidos a Hagamos las Paces, un espacio para hablar sobre la paz de Colombia. Hoy tenemos 3 invitados muy especiales. La doctora Ana María Ibáñez, economista, decana de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Adriana Camacho, economista también de la Universidad de los Andes y profesora de esa institución. Y el profesor Daniel Mejía, economista y también vinculado a la Universidad de los Andes como profesor y como investigador. Ellos, con otras 12 profesoras de la Universidad de los Andes, han publicado este libro, Costos económicos y sociales del conflicto en Colombia, cómo construir un posconflicto sostenible. Han compilado los escritos, los ensayos de una docena de profesores especializados en el tema del conflicto y de la etapa de posconflicto que Dios mediante vivirá Colombia. Y los hemos invitado a dialogar sobre las principales conclusiones de este libro. La primera pregunta, agradeciendo su presencia, es: ustedes hablan de costos monetarios y no monetarios del conflicto. ¿Cuáles serían esos principales costos, doctora Ana María? Mauricio, lo que nosotros quisimos con el libro es mostrar unos costos que trae el conflicto que por lo general son bastante invisibles y la gente no conoce. Son los costos sobre la salud mental, sobre cómo toman decisiones las firmas productoras, manufactureras y los productores agropecuarios, y eso qué implicaciones tienen en totalidad para la economía, porque el conflicto afecta no solamente a las víctimas, sino a toda la economía y a todo el país, y para nosotros era importante resaltar qué le sucede al país en general como consecuencia del conflicto armado. Y en su opinión, ¿cuál es el principal costo? El principal costo, digamos, no monetario, en su análisis, en su lectura. Pues yo creo que todos son importantes. Nosotros en el capítulo especial que hacemos miramos qué pasa con los pequeños productores rurales, cómo el conflicto los afecta más allá de ser víctimas directas del conflicto. O sea, hay una cantidad de productores que viven en medio de la guerra, no son víctimas, pero realmente están viéndose afectados por el conflicto armado, porque ellos para protegerse cambian sus decisiones productivas, entonces producen menos, explotan menos la tierra, invierten menos y sobre todo, y muy importante, se concentran en activos que son de muy bajo rendimiento económico, de muy baja rentabilidad, pero con un riesgo muy bajito. Entonces son productores que están produciendo poco y con un ingreso de una buena certidumbre, pero que los va a tener en una trampa de pobreza por muchos años. ¿Podría concluirse entonces que los campesinos, esos pequeños productores, serían los principales beneficiarios de una eventual paz en Colombia? Yo creo que son uno de los principales beneficiarios, porque el conflicto sucede mayoritariamente en las áreas rurales y los principales afectados han sido los pobladores rurales. No solamente la población que se ha desplazado, que en su mayoría eran pobladores rurales, sino los campesinos que día a día llevan 50 años enfrentando este conflicto. Muy bien, muchas gracias. Doctora Adriana, cuéntenos de otro costo monetario o no monetario que a usted en particular le llama la atención, el más significativo para usted. Nosotros hemos trabajado y mirado los costos que tienen las empresas manufactureras en Colombia. Estamos hablando de las empresas grandes, entonces por un lado Ana María está hablando de pequeños productores muy rurales y nosotros estamos hablando de empresas con más de 10 empleados en la industria. Y lo que encontramos es que el conflicto determina si ellos salen o no salen de los mercados. Entonces, lugares donde hay más conflicto tienen más impacto sobre la salida de estas empresas, o sea, las empresas no logran permanecer en el lugar donde están trabajando. Otra condición es que cuando los ataques son específicamente ataques a la propiedad privada, las empresas se ven más vulneradas en ese sentido de salir del mercado. Adicionalmente encontramos que empresas
más pequeñas y más nuevas también se ven más afectadas, y que específicamente algunos ataques terroristas por parte de específicamente el grupo de las FARC las afectan más que otros grupos. Adicionalmente encontramos que cuando el conflicto está polarizado, o sea, cuando hay un solo actor armado, las empresas permanecen más en el mismo lugar en donde están trabajando, mientras que si hay conflicto o si hay prevalencia de varios actores, esto hace que ellas salgan mucho más rápido del lugar donde están funcionando. Entonces, efectivamente, las firmas toman decisiones y eso es lo importante del libro, que estamos mirando cómo diferentes actores económicos están tomando decisiones distintas debido a que el conflicto los afecta directamente. ¿Cuánto más podría crecer la economía colombiana en un escenario de posconflicto? Porque hay distintos estudios que han hecho estimativos, ustedes mencionan varios de esos cálculos en el libro, pero en la conclusión de ustedes, ¿cuál es el rango estimado del dividendo de la paz en términos de crecimiento adicional del PIB? El libro tiene un capítulo que estudia específicamente este dato de cuánto es el impacto que tienen los ataques terroristas sobre el PIB. Ana María, no sé si tú recuerdas exactamente el número. El número es bastante contundente, Mauricio. Él mira cómo cambiaría el ingreso per cápita en los departamentos, el PIB per cápita, si cesa el conflicto. Ese PIB per cápita en este momento toma 18.5 años en duplicarse. Si no hay conflicto sería 8.5 años, es decir, nos ahorraríamos realmente una década para poder alcanzar ese doble del PIB per cápita. Muy bien. Profesor Mejía, doctor Daniel, cuéntanos usted qué es lo que más le llama la atención en términos de costos monetarios o no monetarios del conflicto. En dos partes voy a responder. La primera es, existen una serie de estudios que han hecho muchos académicos en Colombia sobre los costos de crecimiento, que era un poco lo que estábamos hablando. Y el rango de los estudios que ha hecho Mauricio Cárdenas, Juan Carlos Echeverry, un montón de personas, el capítulo que está en el libro, está entre 1 y 2,5%. El gobierno ha estado hablando de la cifra del 2%, pero yo creo que es importante que enfatizar que incluso si las ganancias de crecimiento de manera permanente están entre 0,5 y 1% anual, esto es una ganancia brutal para la economía colombiana. Si esos recursos se pueden usar para inversión en capital humano, en infraestructura, en salud, en programas sociales, esto compuesto a través de, no sé, 10, 20, 30 años, esto puede tener unos impactos macroeconómicos que se pueden sentir en la población y más aún si se utilizan bien para efectos redistributivos. En términos particulares, yo creo que la gran ganancia del libro o la contribución real del libro al debate y a la literatura es desentrañar, como decía Ana María, unos costos que no son tan tangibles. Ya Ana María habló sobre agricultores, Adriana, el capítulo que tiene con Catherine sobre el tema de empresas grandes. En otro capítulo que hacemos con Adriana nos enfocamos más en el tema de la guerra contra las drogas, que está muy ligado a la confrontación con las FARC, al conflicto con las FARC. Y lo que estimamos es básicamente el costo de las medidas que el gobierno colombiano ha tomado para combatir los cultivos ilícitos, específicamente el tema de la aspersión aérea, y encontramos una cosa que se venía diciendo desde hace mucho tiempo, pero no estaba probado científicamente, y es unos efectos negativos de las campañas de aspersión aérea con glifosato sobre indicadores de salud. Específicamente encontramos efectos sobre enfermedades dermatológicas y uno que es mucho más preocupante sobre abortos, que claro, tiene un efecto de largo plazo mucho más grande. Y vendrá ahora más adelante, discutiremos esto, pero esto tiene implicaciones, digamos así, en una etapa de posconflicto vamos a continuar con esta estrategia antidrogas o vamos a poder sustituirla por una estrategia menos costosa. Doctor Daniel, usted es uno de los principales estudiosos del tema del narcotráfico en Colombia y acabamos de llegar a un acuerdo con las FARC en el punto número 3 en La Habana. ¿Cómo ve usted, cómo evalúa lo que conoce de ese acuerdo del gobierno con la guerrilla y qué impacto real puede tener en Colombia y en la región y para el mundo, por supuesto, porque las FARC han tenido un papel protagónico en el negocio de las drogas? Voy a comenzar por decir que yo era muy negativo sobre lo que podía alcanzarse en este acuerdo y me sorprendí muy gratamente porque me parece que es el punto de los que se ha negociado que más temas sustantivos tiene. Número 1, el reconocimiento casi que quirúrgico de las FARC. Ya explico por qué quirúrgico, de que ellos han estado vinculados al narcotráfico. Quirúrgico porque lo hacen asociados al delito de rebelión, que ellos saben que van a estar juzgados por eso. Y básicamente es la primera vez que ellos reconocen que han financiado su lucha armada a partir del narcotráfico.
2, el compromiso de las FARC de ayudar con el desminado. Ellos claramente tienen los mapas de dónde están sembradas exactamente las minas, no quieren caer en ellas. Eso es importante para hacer el programa de desminado mucho más rápido y más eficientemente. 3, el compromiso ya no solo de las FARC, sino con el gobierno colombiano, de más desarrollo rural para la sustitución de cultivos ilícitos. Esto hay que hacerlo de manera mucho más ordenada, como se enfatiza en el comunicado con la colaboración de las comunidades locales. Esto sin la colaboración de la gente que está en el campo en estas zonas de cultivo es imposible. Esto es lo que se ha hecho y no ha funcionado muy bien. Y 4, perdón, me parece muy importante, ojalá hubieran ido más allá en el tema de aspersión. Queda el tema de aspersión como una última instancia en la lucha contra los cultivos ilícitos. A mí en lo personal me hubiera gustado que el gobierno hubiera hecho esa concesión, no hubiera sido una concesión fácil. No se hizo, pero por lo menos se deja como última instancia y yo creo que esto es un paso positivo. Muy bien, muchas gracias. Volvamos a la doctora Ana María, decana de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. El libro también plantea un tema clave, ideas para el posconflicto, porque todo indica que nos estamos acercando a un acuerdo y el país de pronto no está preparado institucionalmente para responder a los desafíos que eso va a implicar. ¿Cuáles serían, le pregunto a los tres, comenzamos con la doctora Ana María, esas 3 ideas claves que ustedes le recomiendan al gobierno y a la sociedad colombiana para que el posconflicto pueda ser exitoso? Bueno, yo creo que un mensaje general del libro es que cesar el conflicto no es suficiente para que se reduzcan esos costos que está sufriendo en este momento el país como consecuencia del conflicto armado. Entonces se tienen que hacer inversiones muy importantes y recuperar el rezago histórico que teníamos, por ejemplo, en las áreas rurales. Entonces lo primero es reparar a las víctimas del conflicto armado, con la reparación y con la devolución de las tierras que perdieron, con la construcción de vías y de infraestructura que es fundamental para recuperar la producción agropecuaria. Pero hay un mensaje muy importante tanto en el capítulo de manufacturas como en el de pequeños productores rurales, y es que es no solamente la reconstrucción de infraestructura física, sino que la población necesita recuperar la confianza, necesita sentir nuevamente la certidumbre para invertir y para creer que si invierten no van a perder los recursos que podrían recoger de esas inversiones. Yo creo que eso es fundamental, o sea, un proceso de reconciliación del país es clave para que realmente podamos explotar adecuadamente lo que va a significar el fin del conflicto en Colombia. Profesora Adriana. Yo creo que un punto muy importante que realmente no está tan trabajado aquí en el libro es el tema de confianza nuevamente, por ejemplo, que los niños puedan ir al colegio y que se sientan, o a las escuelas, y que se sientan completamente seguros de asistir, que no haya diferencias en el número de hombres o de mujeres que están asistiendo por cuestiones de que el conflicto está afectando diferencialmente a hombres o a mujeres, que una persona pueda acceder a servicios de salud precisamente porque tiene la posibilidad, porque existe el hospital, porque no hay bloqueos en una vía para llegar a él, entonces yo creo que esto va, y esto es un punto de los que tú hablabas de estamos generando equidad, ¿sí? Entonces generar en lugares donde el conflicto está afectando mucho a la población en cosas del día a día como tener acceso a la educación, a la salud, es un tema muy importante que creo que se debe lograr. Inclusión social, que se menciona en el libro, ¿no? Definitivamente tenemos a millones de compatriotas que no son parte integral de la sociedad, que no tienen pleno uso de sus derechos como ciudadanos, están limitados, coartados en el ejercicio de sus derechos por la violencia y por el conflicto. Y existe un capítulo del libro en donde habla de los costos psicológicos que tiene el problema del conflicto, porque hay víctimas muy visibles, pero el tema psicológico es muy difícil de poderlo entender. Y a todos nos afecta en mayor o menor grado. Exactamente. Profesor Mejía. Voy a decir 3 muy cortas. La primera es reparar la deuda histórica de la que hablaban Ana María y Adriana. Es una deuda, yo creo, que tiene el país con muchas zonas que han estado completamente abandonadas, donde no ha habido presencia real del Estado, donde no hay inversión en educación, en salud, en bienes básicos, que la gente necesita si queremos desarrollar esas zonas del país. 2, es una cosa más estratégica, es un beneficio más estratégico en el posconflicto, y es quitar la franquicia política de la lucha armada. Es decir, los que se queden delinquiendo, seguramente algunos bloques o algunos frentes se van a quedar delinquiendo en el narcotráfico, se elimina la franquicia de la lucha armada. Y estas personas van a tener que ser perseguidas como delincuentes comunes y con las herramientas de política criminal que tiene el Estado colombiano. Y 3, es un tema más de mi investigación,
yo creo que esto va a servir para que Colombia retome de nuevo el liderazgo en el tema de la lucha contra las drogas a nivel latinoamericano. Ese debate que se está gestando, pero que tímidamente hemos dado, yo creo que esto le va a servir al país para nuevamente llevar ese tema, porque se tiene que discutir. Si Colombia cambia su lucha antidrogas o el énfasis de la lucha antidrogas, esto se va a tener que discutir con la comunidad internacional. Y una muy buena excusa para decir lo tenemos que hacer es firmar la paz. Pues muchas gracias a la doctora Ana María, la doctora Adriana, el doctor Daniel Mejía. Muchas gracias por este libro, una estupenda contribución al análisis de la problemática colombiana del conflicto y a sus soluciones. Sí. Invito a todos los televidentes a que lo miren, a que lo estudien y a que sigamos avanzando en este debate por una Colombia en paz.